Bueno, pues como ya me he presentado, vamos a entrar a la materia. Y bueno, el síndrome del impostor creo que es uno de los síndromes y digamos, de aspectos de psicología que el nombre especifica prácticamente lo que es, ¿no? Es básicamente sentirse un impostor, ¿vale? Sentirse un fraude. ¿Qué es lo interesante del síndrome del impostor? Que no solo que tú te sientes un fraude, es que nada de lo que pasa a tu alrededor te quita esa idea. ¿Vale? Ya puedes tener evidencias, logros, tener un feedback muy positivo, puedes estar en un puesto muy importante, que tú siempre vas a tener la sensación de que tarde o temprano se van a dar cuenta de que no sirves para nada. Es algo que afecta a cualquier tipo de profesional, en cualquier tipo de sector, no es específico de los videojuegos, aunque también entraremos un poco en detalle de que los videojuegos sí que tienen ciertos, digamos, peculiaridades que lo hacen que se desarrolle un poquito más o que siempre vuelva, ¿vale? De que cuando tú crees que ya estás un poquito mejor, te llega como el momento de que te vuelves a sentir muy inseguro. También vamos a entrar también un poquito en aspectos que lo provocan, ¿vale? Desde el punto de vista internos o de entorno, cómo se manifiesta y si podemos sacar algún positivo de sufrir el síndrome del impostor, porque a mí siempre me gusta sacar lo positivo de la adversidad y vamos a ver si mantenerlo controlado o sacar, ¿vale? Un poquito de nosotros dentro para poder aprovechar cómo nos hace sentir. Entonces, podemos empezar por cómo se manifiesta el síndrome del impostor. Vale, el síndrome del impostor nos puede afectar tanto en nuestro entorno laboral como fuera, cómo nosotros tenemos nuestro rendimiento laboral y cómo nosotros, digamos, interactuamos con nuestros compañeros. Lo primero que se manifiesta es que sin dejar de compararnos, ¿vale? Nos estamos comparando continuamente con nuestros compañeros. Esto es algo que sufro yo muchísimo. Digamos que cuando trabajas con un compañero y los dos estés haciendo la misma tarea, que en diseño y interfaz es muy común, por ejemplo, que tú estés haciendo un diseño, una interfaz en concreto, por ejemplo, el menú de entrada de cualquier videojuego, y se hagan varios, ¿vale? Alternativos y cada diseñador haga lo suyo. Entonces al final se compara, se pone en común, se saca cosas de cada diseño y se crea al final. Porque siempre varias mentes piensan mejor que una. Pero ese momento de comparaciones, de que se está escogiendo algo de otra persona, no de ti, de que a alguien le puede gustar más en la votación, de los te sabe y tal, pues siempre te hace sentir a veces pues, un poquito inferior. Es algo muy interno, que es muy difícil de combatir, pero lo primero es darse cuenta. Otra manifestación muy interesante, que esto también me pasa a mí, de hecho yo cuando lo estaba preparando la presentación me he dado cuenta que cumplía prácticamente todo, es el perfeccionismo. Cuando tienes inseguridad en ti mismo, en tu trabajo, tienes tendencia a darle muchísimas más horas de lo que toca, darle muchas más vueltas. Además, ten en cuenta que cuando entras en la rueda de estar completamente en foco en lo que estás haciendo una y otra vez, en un diseño, algo creativo, siempre puede ser mejor. Entonces, nunca vas a quedar completamente contento y vas a estar continuamente viéndole fallos y cosas que se pueden hacer mejor. Incluso le puedes dar horas extra sin necesitarlo. Eso yo lo he hecho yo de junior, de estar ya un diseño bien, un diseño aprobado y llevármelo a casa y darle más tiempo solo para quedarme yo contento. El perfeccionismo lleva también a la formación excesiva, de nunca creer que sabes lo suficiente y entonces estás continuamente formándote, aunque estés formándote otra vez en lo mismo. Es decir, eres capaz de leer el mismo libro 5 veces para tenerlo completamente de pe a pa en la memoria, los mismos vídeos, los mismos cursos, o aunque sea de los mismos, decir, venga, que esto en verdad es bueno, ¿no? El sacarte diferentes puntos de vista, pero no tiene que ser obsesivo sacarte 20.000 cursos sobre UX. Al final, hemos hablado de que por mucho feedback positivo tengas, no te lo crees, y esto es muy cierto también por mi parte, también hablaré un poquito de esto luego. La dificultad para aceptar cumplidos y no ver tus logros, ¿vale? Que esto además es muy peligroso porque te puede llevar a dudar de las cosas que te mereces. Imaginaos
que están haciendo una promoción y tú puedes, por ejemplo, optar a ella. Pues a lo mejor si tú no crees que vales, tú nunca vas a optar a ella. Y a lo mejor te tendrían en cuenta si hubieras optado. Entonces puedes perder oportunidades, escalada laboral, por no saber valorar en qué situación estás personalmente. Porque muchas veces no es tener, que también es un síndrome que tiene otro nombre que hablaremos luego, que estás por encima de los demás. Es tener los pies en tierra y saber que también haces cosas bien y que tus logros son tuyos y los tienes que aceptar, tienes que celebrarlos. Y bueno, esto al final pues básicamente puede impactar en tu productividad, ¿no? Como os he hablado, en tu salud mental, en el estrés, en la presión que te pones a ti mismo y en tu motivación laboral. ¿Por qué? No solo porque si tú estás, digamos, en un estado de salud mental tóxico no tienes la motivación suficiente, sino porque en videojuegos, al menos yo o con mi entorno hablando, tenemos la motivación personal de querer trabajar en videojuegos. Somos felices trabajando en videojuegos. Vamos a trabajar y hay un punto en el que no estamos trabajando. Pero si tú tienes un perfeccionismo, una formación excesiva y una presión extra, puedes transformarlo más en trabajo que en disfrute personal. Y eso puede bajar muchísimo tu motivación. Esto un poco en cuanto, pues como lo hemos definido, ¿vale? Hemos visto cómo se manifiesta y vamos a ver ahora qué lo provoca. Y no sé si está fallando la presentación, pero se ve el número, estamos en el 3, o no se está cargando. Es que se me ve como que está cargando. ¿Veis la presentación que nos provoca el síndrome del impostor? Me quito yo la cámara, ¿vale? Y por si resulta que, yo qué sé, para que haya menos datos o algo. No te preocupes. Sí, mira, la presentación está cargando. Vale, voy a cerrar y lo voy a abrir otra vez, ¿vale? A ver, voy a mirar si puedo modificar. Yo me he quedado en el 2. Ahora, el 3. ¿Qué nos provoca el síndrome del impostor? Vale, vamos siguiendo un poco pasitos, ¿vale? Para llegar hasta los puntos pues, más interesantes y más relacionados con el mundo del videojuego. ¿Qué nos provoca el síndrome del impostor? Pues nos provoca baja autoestima, ¿vale? Sobre todo, nos provoca el no creer en... aparte de las manifestaciones, que lo manifestamos con que nos comparamos mucho, etcétera, etcétera, nos provoca no creer en nosotros, tener unas expectativas a veces excesivamente grandes de lo que deberíamos de hacer. A veces simplemente, como nos creemos que hacemos muy poquito, a lo mejor estamos trabajando muy bien, no lo vemos y nos estamos exigiendo de más y estamos aspirando a unos niveles que no podría nadie en ese momento o, digamos, dentro de la estructura del estudio, las necesidades, etc. ¿Qué provoca también mucho el síndrome del impostor? El entorno. Sobre todo, yo he conocido mucha gente que lo ha manifestado hablando con ellos, porque es algo que he hablado mucho con compañeros y amigos, y es los factores familiares. A veces los papás, ¿no? Poniendo presiones de más sobre nuestros pequeños, o lo que queremos, o lo que necesitamos que nos gustaría que hiciera, cómo respondieran académicamente, etcétera, y eso puede provocar que siempre, como nunca celebremos sus logros y siempre tengan la sensación de que ellos deberían de hacer más. Y eso nos provoca a nosotros, ¿no? Como hijos, la necesidad de estar siempre buscando un poquito más de lo que podemos hacer. Las experiencias vividas, que aquí esto es lo que hablaba el hombre que me hablaba en Twitter, por ejemplo, también las experiencias laborales. Esto no solo es laborales, también puede ser experiencias con amigos, incluso de relaciones personales. Pero cuando tienes una relación tóxica, por ejemplo, y te hace sentir siempre de menos, eso se puede trasladar también a cómo trabajas en tu ambiente laboral y sentirte también de menos y que no vales. Luego está lo que hablábamos del síndrome de Cronos, que es este tipo de jefes que cuando ven que alguien destaca, ellos se sienten intimidados y van a intentar sabotearte para que no les quites el puesto, esté infundado o no. Pero no solo es, por ejemplo, porque ellos tengan el síndrome de Cronos. Puede ser porque ellos tengan también el síndrome del impostor y tengan miedo. Y entonces estén, digamos, transmitiéndote a ti, digamos, interacciones tóxicas derivadas de sus propios miedos. ¿Vale? Muchas veces, cuando hablamos de psicología o de cómo manifestamos algo o qué provoca algo,
Las cosas no son tanto como esto es que todos los jefes tienen síndrome de Cronos o es que todas las personas tenemos síndrome del impostor. No, a veces las cosas son mezclas o depende de la situación y el entorno que tengas en ese momento. A ver. Entonces, como lo hemos definido, hemos visto cómo se manifiesta y hemos visto algunos aspectos muy por encima de qué lo puede provocar, también tenemos que ver estrategias para gestionarlo. Este es uno de los puntos más importantes. ¿De acuerdo? Lo primero es identificar, digamos, los patrones y los pensamientos, ¿no? Que cuando nosotros comprendemos qué es el síndrome de Cronos, del síndrome del impostor, podemos ver en nosotros mismos cómo lo estamos manifestando. Por ejemplo, si vemos que nos estamos comparando en exceso, toda comparación es buena, pero cuando vemos que se está, llevando al extremo esa comparación, ya no solo a poder sacar algo positivo de nuestros compañeros y ver cómo podemos mejorar, sino a destrozar mismamente la imagen que tenemos de nosotros trabajando, pues se puede, transformar en un problema. Entonces, nosotros identificamos cuando estamos manifestando este tipo de cosas. Lo más importante, que lo he puesto al final, pero me gusta decirlo al principio, es buscar apoyo, porque siempre tenemos la idea de que estamos solos. Y en el mundo del videojuego, al menos en el entorno que yo he podido disfrutar, nunca estamos solos. Siempre hay gente que está dispuesta a apoyarnos un poco, a escucharnos, a echarnos un cable, seniors que están ahí. Aunque hayan compañeros tóxicos, jefes tóxicos, siempre hay alrededor gente que está disfrutando de su trabajo y está dispuesta a echarnos un cable. Una vez sabemos que podemos buscar apoyo y hemos vuelto, digamos, a creer en la humanidad y que hay alguien ahí para nosotros, para podernos ayudar, pues nos damos cuenta de que, igual que ellos, ¿vale? Nadie es perfecto y nosotros tampoco, nadie lo sabe todo, ¿vale? Eso es un punto muy importante. Tenemos que bajar los pies en la tierra, saber que todo el mundo tiene margen de mejora y que nosotros también, pero los demás también. Es muy común ver me pasaba mucho, por ejemplo, con ilustración, ver ilustraciones de otra persona y no ver fallos, y ver la mía y continuamente ver fallos. Y hablar con esa persona y ella en los míos ver fallos y yo en ella no. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que nadie es perfecto, que todo el mundo se puede equivocar, que todo el mundo puede mejorar, es uno de los primeros puntos, ¿vale? Para poner los pies en la tierra y aceptar que es algo muy universal. Todo el mundo en algunos momentos tiene duda, todo el mundo en algunos momentos tiene miedo y todo el mundo en algunos momentos es inseguro. ¿Vale? Entonces, sería, básicamente para resumir, porque esto es muy importante, identificar nuestros propios patrones cuando trabajamos, cuando estudiamos, porque también será cuando estudiamos, valorar que es universal, tener en cuenta que siempre podemos encontrar ayuda. Y también podríamos decir, que esto me lo he saltado, dentro del proceso de que nadie es perfecto, aceptar que aunque no nos equivoquemos no estamos haciendo nada mal. Aquí, por ejemplo, yo puedo decir un ejemplo de trabajando que pasa muchas veces, que es creer que mi equivocación es un error que me va, por ejemplo, no solo llevar a despedir, sino a llevarme a que tenga una imagen mala de mí. Y hay muchos fallos en diseño que no son fallos. O sea, a veces te equivocas y es porque la explicación pues no es todo lo profunda que puede estar, es que has seguido unas indicaciones obsoletas que no te han actualizado, es porque estás trabajando en un equipo que, digamos, la estructura no te ha permitido más tiempo y llegar a donde tenías que llegar. Entonces es importante también valorar que tus fallos o tus diseños finales o el producto, ¿no? que lanzas, por una forma de hacer, la tarea final, muchas veces también se va representada no solo por ti, sino por tu entorno. Vale, aquí nos vamos al tema de las ventajas. Hemos visto cómo se manifiesta, qué lo provoca. Hemos visto también cómo podemos intentar combatirlo. Y aquí, a mí, dentro de lo que me gusta dar las cosas, ¿no? Pues ser un poco positivo dentro de la adversidad que hablaba antes, hablaba del otro síndrome, para poner un poco contrapunto, que se llama, porque sí que tiene un nombre un poco complicado, que es Dunning-Kruger. Si lo oyes, es mi pequeña juego que acaba de llegar, perdonad. El efecto se llama Dunning-Kruger. Es contrariamente el síndrome del impostor. Esto sí que es el contrapunto. Este síndrome es creerte por encima de los demás, que nadie te puede enseñar nada, o
digamos, este tipo de personas que no conocen digamos, no dominan una skill, pero precisamente por eso no saben los problemas que puede traer o las peculiaridades de esa skill y se sobreestiman lo que saben, ¿no? Entonces no sé verdaderamente los problemas o las necesidades que tiene y yo aún así opino y hablo. Se da mucho en las redes sociales. Entonces, entre estos dos síndromes, por eso lo he querido comentar, está la virtud, que es ni ser excesivamente prepotente ni tener tantas inseguridades que no te dejen, digamos, llevar a cabo tu tarea. La humildad no consciente, de lo que hablaba ahí en las leyes, la humildad consciente y apertura al aprendizaje. Saber que nosotros estamos, por ejemplo, en un trabajo porque nos han cogido por algo. O sea, nadie entra en un trabajo para que te hagan un favor. Entras en un trabajo porque han visto tu portfolio correcto, te han contratado porque les gustas y porque les puedes aportar, ¿vale? Porque van a pagar por ti. Si estás estudiando y te ponen un sobresaliente o te ponen un notable, tú tienes que valorar ese logro, saber dónde estás. Entonces, es los pies en tierra de que yo estoy aquí por algo, pero como todo el mundo, me pueden enseñar y yo puedo escuchar y otras opiniones me pueden aportar a lo que estoy haciendo. Es un poco, ¿no?, el segundo punto de autocrítica constructiva, ¿no? Todos podemos mejorar y podemos continuar creciendo. A mí, esto sí que es algo, digamos, de una apreciación personal que tengo muy propia, pero la he puesto aquí, es que todos los leads con los que he tenido mucha confianza, leads y directores con los que he tenido mucha confianza hablando, me han reconocido que ellos en algunas partes de su vida, digamos, de su carrera laboral, se han sentido con el síndrome del impostor de una forma muy intensa. ¿Vale? Lo han manifestado muchísimo. Y esto es un poco como el que viene, digamos, de verdad de ser diseñador y luego es lead y entiende el camino del diseñador. Digamos que te hace ser un poquito más empático a los problemas de la gente que tienes por debajo o estás liderando. Entonces me parece un punto interesante de que al final, cuando llegas pues, a experimentarlo, cuando llegas a controlarlo, te hace en verdad ser un poquito mejor profesional, ¿no? Incluso dentro de lo que has pasado, tú puedes acabar y decir, vale, ahora que lo he reconocido, ahora que lo estoy trabajando, esto me va a hacer ser mejor. Incluso si en algún momento tengo un puesto de liderazgo, voy a presentar mayor empatía con la gente que tengo debajo y voy a ser un mejor lead. Y claro, como cierto grado, ¿no?, de humildad te ayuda a lo que hemos hablado, ¿no?, a evitar el exceso de confianza. Porque es muy importante en diseño lo que hemos hablado antes, ¿no?, de que nada es blanco y negro, todo depende, es algo que me enfrento muchísimo cuando trabajo. El que tú haces un contraste y tú sigues unas metas claras del contraste, pero el hecho de que funcione mejor o peor va a ser mucho de un depende del tipo de juego, del target, de los gustos, incluso de tu director, ¿vale? Porque al final siempre está la broma, ¿no?, que de Borja Pavón, de lo quiero más rojo, que lo hemos sufrido muchos creativos, lo quiero más saturado este color con directores, ¿no?, o leads, pero es verdad, al final implica el gusto personal y tienes que estar abierto, ¿no?, a hacer ciertos cambios y a valorar que a lo mejor el feedback que estás recibiendo te complementa y te hace crecer. Bueno, aquí acabo, pero porque es cuando empiezo a hablar un poco del síndrome del impostor en el videojuego. Vale, esto sería como la presentación completa así un poco rápido de pues, cómo se podría resumir el síndrome del impostor. Pero el síndrome del impostor dentro del videojuego tiene características muy propias que ayudan a que se surja mucho y continuamente. ¿Vale? El síndrome, por ejemplo, en muchos trabajos tú entras, o sea, tú estudias, te consigues que te contraten, entras y empiezas a tener un trabajo estable donde puede ser incluso raro que necesites ir aprendiendo o digamos, nuevas skills. En videojuegos no. Un programador, incluso pasando de un Real 4 a un Real 5, tiene que aprender nuevas cosas. Un diseñador los diseñadores hemos pasado prácticamente de usar Photoshop a yo no tocarlo y centrarme en Figma, una herramienta completamente diferente.
digamos que ese continuo crecimiento, cambios dentro de un mundo tecnológico, te hace que cada cierto tiempo tengas que enfrentarte a cosas excesivamente nuevas que te pueden sacar mucho de tu zona de confort y en el momento que tú estabas tranquilo, devolverte otra vez las inseguridades y volver. Pero es que no solo eso, es también muy normal, desgraciadamente, que en el mundo del videojuego haya muchísima movilidad. Eso lo hemos sufrido prácticamente todos los profesionales. Las empresas americanas tienen digamos, procesos, ¿no?, en sus años fiscales de que, aunque les vaya muy bien, despiden gente y a los meses contratan, ¿no? Entonces hay muchos saltos entre, si estás trabajando remotamente, te vas de una empresa a otra, ¿vale? Vas saltando y cuando entras en un nuevo entorno laboral, es un nuevo jefe, son unos nuevos compañeros, es una nueva estructura, es una nueva metodología y tú te vuelves a sentir inseguro porque vuelves a querer encajar, son nuevos compañeros que ya conocías ahora y ahora esto no los conozco, te vuelves a comparar, etcétera. Pero, una vez más, el mundo del videojuego también tiene cositas propias, ¿no? Muchas veces, dentro de tu carrera laboral, es normal ir creciendo e ir cambiando. Por poner un ejemplo, momentos focales en los que yo he sentido el síndrome del impostor ha sido, pues nada, estudiando, ¿no? Cuando estaba ilustrador y me estaba empezando a gustar la interfaz, ¿no? Porque justo cuando estaba yo estudiando montamos un equipo indie para intentar pues, ver si podíamos usarlo de portfolio o algo así. En los equipos indie todo el mundo hace de todo, me tocó la interfaz, empecé a centrarme en eso y ahí fue mi primer punto de, wow, aquí no valgo, debería de volver hacia atrás. Pero cuando los juegos salen y te sirven de portfolio dices, va, pues eso han gustado, incluso me sirvieron para que me aprobaran ciertas asignaturas, dices, deberías de sentirte un poco seguro. Pues no, porque empiezas a buscar trabajo, tienes tu primer trabajo donde te pagan y dices, bueno, ahora que me están pagando, ahora que estoy haciendo esto, es cuando se van a dar cuenta porque me están exigiendo más de que no valgo. Bueno, pues ya superas ese tiempo, te relajas y dices, vale, entonces no, parece que no, que puedes estar un poco más tranquilo. Pues no, porque entonces cuando lo que hemos hablado, ¿no? Te cambias de empresa. Y cuando vuelves a estabilizarte en la empresa, cambias de proyecto, ¿vale? Ya no solo las herramientas, es que estabas haciendo un proyecto cartoon y ahora te toca un proyecto tipo Evil Dead, que es completamente horror, grunge, etcétera, y dices, guau, pero yo claro, yo estaba muy a esto no lo voy a saber hacer. Luego están las escaladas laborales, es decir, tienes la suerte de que te pueden poner, por ejemplo, a mí con una temporada que estuve de lead, es cuando dices, ahora que no solo tengo que trabajar yo para que me lo acepten el trabajo, sino que tengo que aceptar el trabajo, la responsabilidad de otras personas y tengo que intentar explicar pues, lo que tienen que hacer, es cuando se van a dar cuenta de que no sirvo para nada. Ahora sí, ¿no? Y dices, ahí se acaba. No, porque luego cuando tienes carrera laboral es normal llegar a ciertos tipos de proyectos un poco más grandes, ¿no? Entonces, y dices, ahora ya mi trabajo no solo es que voy a hacer un trabajo que me tienen que aceptar o que tengo que supervisar. No, es que ahora mi trabajo va a ser referencia para que otras personas en su casa trabajen. Ahora sí que se van a dar cuenta. Ahora después se van a dar cuenta de que no valgo para nada, ¿no? Y entonces es un mundo donde hay muchísimos puntos, muchísimas partes donde te puedes sentir otra vez inseguro por mucha experiencia o digamos, por mucha calidad y feedback positivo que puedas tener alrededor. A mí me ha pasado días que he recibido, estoy hablando un poco de mi experiencia personal para que veáis que es algo muy universal, ¿no? Esta misma semana yo presenté un diseño, mi directora me felicitó, que dices que es lo de aceptar, digamos, elogios o buen feedback. Acabó el día y presenté unos iconos que también me llegó a felicitar. Pero cuando acabó, pues porque yo como tenemos diferencia horaria, cuando acaba mi día real, o sea, cuando son las 8 o las 9 de la noche, yo vuelvo a encender el ordenador para ver si me han contestado para preparar el día siguiente. En ese momento, pues un compañero había presentado un diseño y frente a otro que había hecho yo, se había cogido ese. Y me fui a la cama un poco diciendo, no he cogido tal, pero que no porque sea competitivo o sienta que se tiene que coger mis ideas porque son mejores. O no, lo malo de síndrome del impostor es que son comparaciones absurdas en la que tú lo estás viendo de que es verdaderamente un diseño que se han hecho entre mucha gente, pero tú ahí te sientes de menos.
Y puedes decir, dentro del proyecto en el que estás, dentro de tu experiencia, eso ya no te debería de pasar. Pues no, pasa. Porque es muy difícil, porque es algo muy interno y es muy difícil que no te acompañe continuamente. Pues tienes que estar, digamos, siempre haciendo un ejercicio continuo para ello. Y esto es un poquito de... También me gustaría que si alguien tiene alguna experiencia personal o tuviera algo, ¿no?, que preguntar sobre él, alzara un poquito la mano. Porque llevo un rato hablando bastante. Es que me he silenciado antes y me he quitado la cámara porque como había habido ese problema de conexión, digo, bueno, para que haya menos datos, ¿no? Pero mira, precisamente el síndrome del impostor que comentas que has tenido esta semana, yo creo que es un poco también por el sector en el que, o por el nivel de la empresa en la que trabajas, ¿no? Porque es como si fueras una pequeña parte de un engranaje, ¿no? O eres un engranaje de una maquinaria gigantesca y creo que eso es como muy sencillo también el venirte a menos, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que yo trabajo con proyectos con equipos más pequeños y demás. Mi síndrome del impostor, yo lo veo muy chungo porque es como súper objetivo, ¿no? Y es como, no sé, no es que me sienta así, es que tengo razón y me tengo que sentir así, ¿no? Es porque, por ejemplo, si me pego 2 años gestionando proyectos sin dibujar ni nada y me llegan y me dicen, oye, hazme una ilustración, es como, uff, objetivamente sé que tengo la mano muy, muy perdida. Tengo la muñeca muy mal y tengo que dedicarle una cantidad de horas a volver a retomar el camino de la ilustración para poder hacer lo que sé que soy capaz de hacer, ¿no? De modo que haces un boceto y dices, vaya porquería. Y haces otro y Aquí, vaya porquería. Lo ve alguien y dice, no, no, está muy bien, pero tú sabes que no, porque sabes dónde has llegado, dónde estabas hace 2 años, cuando cogiste un lápiz por última vez y claro, y ahí es como súper sencillo tirarte porque sabes lo que puedes hacer y que no estás llegando. es que ahí te afecta también que en interfaz también pasa, ¿vale? Porque al final lo que es más creativo desde el punto de vista de arte, también tiene, aunque un artista, un ilustrador, un diseñador, ¿vale? De normal sigue, nosotros no trabajamos al azar. Si elegimos unos colores es porque contrastas. Si hacemos un dibujo es porque estamos basando en, digamos, en unos conceptos o un estilo que se adapta a las necesidades de diseño. Nosotros siempre llegamos, digamos, unas metas claras y una producción en base a unos fundamentos, siempre. Pero luego está en el que el arte es muy opinable, ¿no? Que eso se junta con también lo que hablamos de que todo es como que se junta a la vez, ¿no? Que van cogiendo, no todo es tan simple como centrarte en una cosa, ¿no? Coges un jefe que tiene síndrome de Cronos, un compañero que también tiene síndrome de impostor y va, digamos, a intentar una relación tóxica contigo porque se siente de menos, ¿no? Y entonces empiezan a opinar sobre tu diseño, tu ilustración, con frases tipo, no, esto al rojo quedaría mejor, esto si lo mueves a la izquierda, tal. Y verdaderamente, estas cosas no son malas o buenas, no es verdad o mentira. Tú has seguido una estructura para llegar ahí, digamos, unos fundamentos, pero es verdad que a lo mejor movido a la derecha se ve mejor. Pero claro, para eso están los test, ¿no? Volver digamos, a ponerlo a prueba y sacar una nueva iteración. Pero el mundo creativo tiene mucho esto, sobre todo, porque un programador, normalmente un artista viendo algo de programación no llega y dice, tú podrías poner este código ahí arriba. O sea, eso no lo podemos hacer, ¿vale? Pero a un artista o a un creativo sí que se lo hacen. Entonces estás continuamente recibiendo el feedback, o sea, los creativos dentro de la empresa reciben el feedback de todo el mundo. Y recibir el feedback es una de las partes más difíciles a la hora de gestionar dentro de un trabajo. Y además, que recibir feedback y aplicarlo es la parte básica de nuestro trabajo. Sí, bueno, rompiendo una lanza por los programadores, yo creo que ellos reciben feedback chungo también por parte de los artistas, imagínate, ¿no? Yo soy un artista, yo he hecho unas cosas en un diseño y si yo no sé programar, llego y digo, no, pero esto lo tienes que hacer de tal forma. Y el programador te puede decir, bueno, pero es que eso había que haberlo dicho antes porque si no hay que destrozar. No, no, pero es que así queda mejor. Y el programador se tiene que poner a reprogramar todo Más, porque un artista de sí, sufren más a la turno... hora de implementar, ¿no? A la hora de Eso si queréis implementar... lo comento luego después yo también.
Sí, no, pero al haber tocado pinitos de technical artist, sí que es verdad que se sufre mucho a la hora de implementar, ¿no? De que cuando tú, digamos, defines unas necesidades, te pasan un arte, lo implementas y cuando ya está implementado te dicen, ah, ahora esto, y tú ya has perdido el tiempo, la producción, implementar algo siempre es difícil y te encuentras ahí diciendo, ¿ahora qué hago? Digo que no puedo, somos realistas con el tiempo que tenemos y cosas así. Sí, mira, antes has dicho acerca del perfeccionismo. Aquí los quienes han estado en mis clases saben que hay una frase que digo siempre que es que hay que ser amigos del más o menos, ¿vale? Y es precisamente porque te empeñas, te empeñas, te empeñas, tiene que estar perfecto, tiene que estar perfecto. Y al final dices tú, a la gente le da igual que esa línea esté más arriba o que esté más abajo, ¿sabes? Tienes que ser consciente de ello y decir, en realidad no es tan importante. O sea, más o menos está bien, sí, me callo y a otra cosa, esto está bien, que Es puede lo estar mejor, mejor, pero es que hay que es saber poner la lo más raya. bueno dentro de lo que puedes. Es decir, lo mejor dentro del tiempo que tienes, de la implementación que puedes hacer, del estilo de juego que tienes y sobre todo muchas veces es más relacionado con interfaz, que eso sí que se sufre, las cosas no son aisladas. ¿No? Esto es un poco también como programación. A veces estás hablando con un programador y dices, pero esto no se puede hacer. Y dices, sí, se puede hacer. Pero como está montado el juego, ya no. Ahí está. O sea, ya no puedo hacerlo porque para hacerlo tengo que romper el juego y volver a hacer la mitad. Pues en diseño muchas veces lo mismo. Dices, yo podría hacer esta pantalla mucho mejor, pues mucho más clara, mucho más legible, que siga los principios de diseño mucho mejor, pero me tengo que ser coherente con la pantalla de antes, que ya estaba diseñada de hace pues 5 meses, ¿no? Sí. Yo antes me reí, creo que tenía la cámara puesta, cuando hablaste de que tienes un diseño aprobado, pero luego te vas a tu casa, lo vuelves a mirar y te pones a retocarlo, cuando ya tenías el okey y tal. Y es que eso me está pasando, estoy liado con haciendo diseño, maquetación de un libro y ostras, cosas aprobadas hace meses, como sigues trabajando en ello, haciendo páginas nuevas y demás, llega un punto que a lo mejor has hecho una solución estética que te gusta y dices, esto lo podría aplicar en aquella y al final como lo estoy haciendo yo, ¿vale? Y no tengo una bota aquí que me diga, no puedes tocar eso, pues al final me pongo a tocarlo, me pongo a rehacerlo, me pongo a retocarlo a deshoras, en cualquier momento, me ha venido, he dicho, lo quiero hacer y hay veces que lo enseño, en plan, lo voy a enseñar porque a ver si luego les va a chocar verlo, ¿no? Y hay veces que alucinan y otras que dicen, no, me gusta más como estaba antes, ¿no? Y dices, hostia, he perdido una tarde y he hecho el tonto. Pero es Pero lo eso, peor es buscar que tú tu aún lo has propia hecho para aprobación. algo. Claro, aún lo has hecho para algo, ¿no? Porque lo enseñas, pero es que yo lo he hecho para mí. Es decir, de no irme, no quedarme contento, llevármelo a casa para hacerlo y a lo mejor tenerlo en mi portfolio como variante, pero para mí, para sentirme yo bien. Y luego tener miedo de algún compañero decírselo y decirme, ostras, pues yo también lo hago. Y decir, pues mira que somos tontos, pues sí, pero lo hacemos. Porque es que es lo que hemos hablado, ¿no? Las cosas de, sobre todo de diseño creativo, nunca tienen fin, siempre pueden ser mejor, siempre puedes darle más dulce, siempre puedes darle más vueltas, siempre puede funcionar mejor. Pues mira, eso que has dicho, a mí me pasó estuve haciendo precisamente diseño de interfaz en Access Motion hace un montón de años y a mí me dijeron, que ahí descubrí el término fusilar aplicado al diseño, ¿no? Me dijeron, queremos que fusiles esta interfaz. Y era que la copiara tal cual, ¿vale? Y yo decía, pero ese juego no es como el nuestro. No, no, pero tú fusílala. Y yo, a ver, pero es que nosotros tenemos, o sea, ellos tienen niveles, nosotros tenemos perks, no es igual. No, no, pero fusílala. Bueno, fusilé todo lo que había que fusilar y luego estuve diseñando cosas, pero manteniendo la estética esa. A mí esa estética no me gustaba, pero me dijeron que me ciñera. Pues en cierto punto, de esto que terminas un diseño y el jefe que te lo tiene que mirar, tarda 2 semanas en pararse contigo. Así que 2 semanas que yo tengo que justificar mi tiempo y me ponía a hacer variantes de aquello con estéticas diferentes que no tenían nada que ver con lo que me habían pedido, pero porque era una forma de decir, oye, que puedo hacer algo mejor que lo que me estáis encargando. Eh, Semanas después de el juego ya salió al mercado y tal, en cierto punto conseguí que uno de los jefes me mirase el trabajo y se quedó así con los ojos rayados y me dice, ¿esto lo ha visto el otro? Y dije, no.
llevo semanas intentando quedar con él, pero no hay manera y tal. La cara de sorpresa era porque ya habían fijado que me iban a despedir. Y cuando vio aquello, se quedó con la boca abierta y dijo: "¿Esto lo ha visto este?". Y dije: "No". Y dijo: "Voy a hablar con él". Y nada, al final, pues, acabé despedido, pero era por las cifras del juego, no era porque yo había hecho lo que me habían pedido. Pero flipó viendo lo que podía haber hecho y no había hecho, ¿sabes? Eso es algo que también hablaré con el curso a la hora de cómo enfrentar las tareas. No me quiero adelantar mucho, pero es muchas veces tu diseño, sobre todo en interfaz o, bueno, en ilustración, en verdad videojuegos todo, ¿no? Tú no haces lo que quieres, no haces lo más creativo, haces lo que necesitan que haga. Pero siempre es bueno, pues, en el momento que presentas algo, presentar la variante, ¿no? Aunque tú tienes una idea, siempre presenta lo que quieres y luego presenta también la variante, porque muchas veces es lo que se mergea, ¿no? Y de eso también hablo, porque a mí es algo que siempre uso yo, porque si no, al final es que es normal, la gente que está, pues digamos, supervisando tu tarea está muchas veces muy enfocada en las necesidades del proyecto. Y a lo mejor no tienen tiempo a valorar otras cosas, pero tú sí que puedes intentar dar alternativas. Pues sí. Estamos hablando todos, Juan y yo solos. Nadie tiene ninguna dudita o, o una experiencia personal que se quiera desahogar con lo que hemos hablado de buscar apoyo. Es que Juan abarca mucho. No, a ver, yo lo que quería comentar un poquito, aparte de lo que hay por el chat que he visto que hayáis hablando por ahí, ¿no? Pero a ver, yo puedo aportar un poco mi visión como programador y un poquito como diseñador también, porque yo soy un poquito un one man army, ¿no? De hecho, bueno, yo tengo el curso de Level Design, hay unos por aquí que ya lo han visto, un poquito de qué palo va la cosa. Y son palos muy distintos. Sí que es cierto que en programación yo lo he sufrido bastante más el síndrome del impostor, y lo digo, lo he sufrido y lo sigo sufriendo, ¿vale? De esto se sale, amigos, no pasa nada. Pero claro, era un poquito lo que has comentado, ¿no? Hay que conocerlo un poco y saber dónde está el cómo y poder solventarle el problema o sacarle partido. Pero el tema de programación es más complicado, primero porque como ya lo has comentado, el código no se ve. Entonces, aunque el código no se ve, uno parece que está un poquito más tranquilo, pero claro, cada trabajo a lo mejor es un lenguaje distinto, es una metodología distinta, tienes que adaptarte a la forma de programar de cada equipo. Algunos son más abiertos que otros. Yo, por ejemplo, cuando estuve aquí en Save Games, era libre total. Cuando estuve en IBM, me dieron un dossier de 400 páginas, así tienes que programar. ¿Vale? Claro, es un poquito el canto. Entonces, eso es un poquito. Te coarta un poco. O sea, nunca llegas a estar cómodo en el trabajo. Luego, encima, si tienes un jefe que, como ya lo has dicho, no puede ser más empático o más tóxico. Incluso sin ser tóxico, quizás no ser consciente. Porque sobre todo en empresas grandes, los equipos se dividen mucho, son equipos pequeñitos, ¿no? También. Lo comento un poco para que no lo sepa. Charlie está intentando medir sus palabras porque ha sido su jefe unos años. Y dice, a ver cómo hablo mal de Juan Alberto sin que se sepa que estoy hablando mal de Juan Alberto. No me refería a ti. No, esto no Pero me lo claro, pero no, justamente tu caso fue el contrapunto, ¿vale? Si hostia, hay gente buena y jefes buenos también en el mundo, ¿no? Pelota. Y Spirit también, que está callado. Pero no, o sea, yo estuve en un proyecto, en una empresa grande, era para, pongamos un banco, ¿vale? Los bancos son los más catastróficos que hay para todos, son hiper mega herméticos y no te sacas de ahí, ¿no? Entonces, claro, siempre van, o sea, vas con la presión de yo tengo la pasta, mucha pasta, y haz lo que quiero o no cobras. Y son así, son así. Y claro, yo eso pasa mucho de freelance. Eso lo claro, mucho no, los yo iba freelance. como outsourcing de otra empresa, pero es lo mismo. Ostras, hacer un proyecto, meterme fines de semana de crunch, literalmente. Volver a la oficina, explicar cómo he ido todo, porque siempre hay un informe, un poco de feedback, y mi jefe me dice, es que era tu trabajo. Y yo, vale, gracias. Y otro que se quedó ahí trabajando todavía. Y casi le metí la bronca por quedarse ahí. También hay que decir que muchas veces con compañeros y jefes, o sea, es decir, podemos caer en lo fácil, ¿no? De decir, es que actúan así y no como quejándonos, pero muchas veces tampoco se dan cuenta, ¿no? A veces es un mecanismo de defensa, es decir,
hay jefes que pueden sufrir el síndrome de Cronos y no ser mala gente, pero manifestar sus miedos a través de él. O compañeros que se sientan de menos, se sientan muy inseguros y te estén haciendo ataques o continuamente tú tengas la sensación de que están muy encima queriéndose comparar, o cuando tú presentas algo, presentar ellos alternativas y no ir directamente a que sean compañeros tóxicos o malas personas, sino que ellos mismos están manifestando miedos. También he hablado de que es bueno reconocernos internamente, pero a lo mejor si ves que alguien está manifestando todos los problemas del síndrome del impostor, también puedes intentar ayudarle o hablar con esa persona. Porque muchas veces es fácil caer como es que este compañero, este jefe y tal, pero al final son personas, ¿no? Al final son personas con sus miedos, sus inseguridades y sus situaciones, incluso sus presiones, porque como sí que he estado en puestos un poco temporales de lead, la presión no es la misma que cuando estás, por ejemplo, de diseñador, que es un poquito más cómodo, ¿no? Dime lo que tengo que hacer, te lo presento y ya está, ¿no? Hablar directamente con el director de la responsabilidad del trabajo de 5 personas también te puede llevar a sentirte muy pequeñito, o incluso el típico, esto se ha visto mucho, ¿no? Como el cómic, ¿no? De que va pasando los gritos hacia abajo, ¿no? De que el jefe grita al encargado y el encargado grita al trabajador y el trabajador se va a casa y grita. Pues eso, ¿no? Al final nosotros también podemos romper esa cadena. Mira, claro. por si no lo has ido, creo que no lo has ido leyendo, pero han estado por aquí hablando por el... Sí, lo tengo aquí. Chat. Vale, bueno. Que, bueno, Nes, sí, por no, ejemplo... quería apuntar una última cosilla también, antes de ¿Sí? ya dejar el resto, que también creo que es importante, aparte de buscar el apoyo en los compañeros, cuidar con los referentes que buscamos también. Porque muchas veces tenemos esa sensación de que, te digo como programador y quizás en otros ámbitos también, ¿no? Pero en programación yo lo he vivido más también. Como diseño ya no tanto, porque en el diseño siempre, a menos la parte que yo he tocado, es más abierta, ¿no? Es un poquito más subjetiva al final. Pero siempre está eso de, mientras se consiga la idea que tenemos de querer transmitir eso, pues ya está, hay que ir un poquito por ahí. Pero en programación, claro, más acotado porque funciona o peta, ¿vale? No hay más. Y luego encima está ese nivel de friquismo, podríamos decirlo muchas veces, de que es programador puro, de que hay incluso páginas e incluso competiciones de a ver quién consigue hacer este algoritmo con menos líneas. Claro, y está esa competición que sí, te impulsa a mejorar, pero claro, también te puede un poquito como cohibir, decir, ostras, yo no sé llegar hasta ese punto. Y sé que fuera hay gente así y tengo que competir contra esa gente. ¿Vale? Eso, hay que ir un poquito cuidado con eso. Cuando digo, está eso, o luego está, por ejemplo, referentes, incluso dentro de la empresa, siempre hay un programador que es más hábil que otro, y bueno, una tarea te la hacen. Programación o cualquier cosa. La hace de forma más hábil, más limpia, más rápida. Igual yo tardo en hacer una tarea 1 hora y hay quien en ese tiempo hace 4 tareas como esa. Luego esperarte está lo típico que no paran de pedirte, una cosa que te firma, que se aprueba, que luego a los 2 meses, esto son a Juan Alberto, piden que se cambie, se vuelva a cambiar, todos contentos, al mes siguiente me gustaba más antes, así, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un punto en que no sabes qué hacer, no sabes qué pide el cliente, no sabes qué quiere el cliente, pero esa es culpa de él, pero claro, eso al final repercute en el tiempo y al final el marrón te lo comes tú. Las comparaciones poquito... me gustan mucho. Me gusta mucho. No, porque son datos reales, pero luego... Casi me atropellan la bici. Luego está el tema de que, por ejemplo, aparte de eso, que es lo que yo he vivido, otros referentes, por ejemplo, Famosete, no sé si conocéis a Ginshu. Sí. ¿Vale? Es un genio de la programación, yo lo tengo claro, es un genio, es un chaval, ¿vale? Muy joven, pero es un genio. Y tiene un canal que se dedica a, bueno, hackea juegos, ¿vale? Los desmonta, los aprende cómo funcionan y luego los reprograma y a partir de ahí aprende y luego explica cómo hacerlo. Pero lo hace de forma tan fácil que, claro, luego tú lo intentas y dices, no tengo cojones. No tengo narices, ¿por qué? Porque el tío es un genio. Entonces hay que saber que hay gente que está en otra liga y hay gente que igual sí que es cierto que esa persona tiene un lado negativo. Y no es que sea mala persona. Y es que él mismo lo está reconociendo ahora últimamente. Que él tiene otro síndrome, realmente. ¿Vale? No quiero decir que sea rollo un tipo de autismo, pero es parecido. Porque él mismo está reconociendo que ahora está empezando a conocer gente. Ahora se atreve a conocer gente. Porque es esa persona que desde pequeño ha estado siempre encerrado y ha estado haciendo lo que le gusta, que es programar. Entonces, hay que ser conscientes de eso. También. Claro, por eso de las comparaciones. Es decir, está bien compararte. Exacto. Para tener un referente de decir, vale, yo quiero aspirar a esto,
Pero esto es como cuando entras en Instagram y todo el mundo hace fotos en la playa con su comidita perfecta y tal, y parece que está en la playa, pero la foto de atrás es un póster. Hay que ver el entorno real de esa persona. Es decir, hay gente, por ejemplo, yo estoy ahora casado, voy a tener un segundo niño, me gusta hacer más, ¿no? Te quita mucho tiempo y te puedes comparar con un compañero que puede dedicarle muchas más horas que tú porque no tiene las mismas responsabilidades. No significa que tu trabajo sea peor o mejor, es que a lo mejor su situación personal en ese momento le permite rendirle un poquito mejor. Pero luego es que aparte de lo que hemos hablado, es que tu proyecto te puede permitir unas cosas u otras. Y tú estás haciendo un proyecto que está acotado, ¿no?, a unas necesidades y estás comparándote con un diseño que has visto en internet libre de un fanart que ha podido hacer lo que ha querido y lo ha montado él personalmente el vídeo para que luzca. Y estás diciendo, ¡hala, qué chulo! Yo eso no lo he podido hacer. Claro, no lo has podido hacer porque tú tienes tus propias limitaciones. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de compararte porque perdemos lo que hemos hablado antes, la perspectiva de lo mío siempre es peor. Y no siempre es cierto, lo tuyo es lo mejor que has podido hacer en ese momento y lo otro es lo mejor que puedes hacer en ese momento. Claro. Para mí la clave es lo que tú dices, en ese momento. Es que todo es circunstancial. Es que, por ejemplo, lo que he dicho de la ilustración, ¿no? Hace 2 años dibujaba mejor que ahora, tendría que ser al revés. Claro, es que ahora tengo una situación muy distinta a la que tenía hace 2 años. Y al final, como todo depende del momento, pues al final lo importante es saber que es algo pasajero. Si te empeñas en, ay, qué mal me va todo, qué mal me va todo, vas a ser incapaz de centrarte en las cosas buenas que te pasan, las cosas buenas que estás haciendo y ya está. ¿Te pasa algo malo? Bueno, pues ya está, me ha tocado. Ya me pasará algo bueno. También está lo que dice Carlos, ¿no? Que por centrar también un poquito más, no solo en artistas con programadores. Dice, ¿cuántos juegos hay que han salido al mercado, entre comillas, rotos? Y todo el mundo dice, ¿por qué está tan roto? ¿Por qué siguen un Real 4? Porque se empezaron a hacer un Real 4 y ha habido tantos problemas de desarrollo que cambiarlo hubiera sido el doble de dinero y los programadores han hecho lo que ha podido, o sea, el equipo ha hecho lo que ha podido y no han podido ni siquiera cambiar de motor. Pero claro, por eso también hay que controlar el feedback que recibes negativo de, bueno, estoy recibiendo mucho hate, pero es que a lo mejor no lo he podido hacer mejor. ¿Sabes? Que eso también muchos desarrolladores, lo que hablaba de los programadores, de cambiar de herramienta, pero es que a lo mejor no puedes, que a lo mejor tienes que quedar con esa herramienta que funciona mal porque lleváis 2 años en ella y cambiarla sería otros 2. Y tenéis que lanzarlo ya como, pues, lo que se dice con algunos juegos, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Mira, aquí comentaba Anés antes que... Creo que alguien quería hablar. Sí, que qué pasa cuando tienes el síndrome del impostor y tus compañeros se dedican a funarte, ¿no? A tirarte mierda y tal. Yo le he dicho que se busque otros compañeros. Iba a decir eso mismo. Iba a decir eso. No puedes sobrevivir en un entorno tóxico y no te mueres. No, además, un poquito lo que has comentado antes también. En tema de industria, tecnología, quizá no tanto, porque hay muchas megacorporaciones y tal. Luego, dentro de los equipos sí que hay un poquito más apoyo. Pero en empresas grandes, los trabajadores son números, literalmente. ¿Qué pasa? Que en el sector de videojuegos, aquí en España por lo menos hay mucho indie. Y ahí sí que es donde está el filón. Filón de apoyo, quiero decir. Porque allí todos, y lo digo ahora, me pasó ahora cuando yo estaba acabando de estudiar, que fijaos qué curioso, yo no tuve el síndrome del impostor cuando estudiaba tanto como ahora, cuando soy profesional. Pero porque veo el mundillo, veo la gente que hay y es un poquito eso, y es lo difícil que hay meterse, sobre todo en estas ramas, ¿no? Donde todo hay que ir mejorando. Pero siempre está el indie, la persona detrás de juego indie, que sí que va a ir a ayudarte en lo que pueda. Porque también lo ha vivido y sabe lo que es. Yo creo que eso también es un matiz importante. Pues sí. Mira, yo os recomiendo que quienes queráis hablar, que os activéis el micro y habléis. Porque, bueno, al final esto es un diálogo. Antes de que alguien diga algo sobre lo que ha dicho Carlos, yo no estoy del todo de acuerdo en el sentido de que para las empresas grandes, para el director de la empresa tipo Microsoft, el jefe, ¿no?, el que despide y tal, sí que somos números. Pero dentro de la empresa somos equipos y, por ejemplo, yo, que es una de las empresas más grandes que hay ahora de videojuegos, como estás dividido en subequipos, tu verdadero trabajo es como... Sí, la cosa ¿Te digo, perdón? No, Sí, no, ahí decía... No, pero lo que quería decir es que como al final es un equipito pequeño y sí que puedes recibir apoyo. O sea, no tienes que tener miedo a tu director, no tienes que tener miedo a tu compañero.
Porque todo el mundo puede llegar a una empresa donde las relaciones son tóxicas y una de dos, o buscas soluciones ahí dentro o te tienes que ir porque es más importante tu salud, dependiendo de tu situación personal, si puedes o no salir, que antes que por ejemplo, un trabajo. Pero sí que existen entornos donde, aunque sean muy grandes, tu compañero sigue siendo una persona que te puede ayudar y te puede escuchar. Tu director, aunque esté dentro de una empresa muy grande, también le puedes hablar y aunque al final sí que seas un número dentro de una empresa muy grande, me gusta también hacer un poco el punto de que, por ejemplo, donde estoy yo ahora, prácticamente es como no es una familia porque al final es un trabajo, pero la forma en que nos tratamos, hablamos y nos escuchamos es muy parecida a cuando yo estaba de indie, más que en otras empresas, y es la empresa más grande en la que estoy. Por eso quiero decir que una vez más depende. Claro, por eso maticé igual, es que no se escucha bien porque estoy en la calle y tal. Maticé lo que es la empresa grande y luego estaba el equipo dentro de la empresa. Porque a mí me pasó, yo en la empresa grande, de hecho yo era un outsourcing de una empresa grande que estaba en otra empresa grande que ya hacía el equipo. Para la empresa grande, o sea, yo lo digo porque literalmente me pasó. O sea, yo firmé el finiquito de la empresa en el hospital. ¿Vale? Con eso lo digo todo. ¿Qué pasa? En el equipo pequeño de la empresa, o sea, curiosamente la empresa grande era IBM, la otra empresa era una empresa local de San Cugat, ¿vale? Pero, claro, tuve un equipo muy bueno dentro de esa empresa, porque tuve esa suerte. Otros, que hacen outsourcing con esa otra empresa, pero en otra compañía, otro banco, no tuvieron la suerte. Hasta tal punto que emigraban para ir a trabajar donde estaba yo, en el equipo ese. Entonces, sí que es cierto que los equipos pequeños se pueden apoyar también, pero es eso, tienes que tener la suerte de que te cuadre. Que eso pasa en empresas grandes y pequeñas, también. Pero sí que es eso, en las megacorporaciones, al final, el problema que hay ahí es que siempre dependen de otro que está más arriba. Y si el que está arriba, o alguien de los que está arriba de ese equipo, decide que hay que cortar, se corta. Ese es el problema que hay. Sí, a última instancia, tu trabajo siempre puede estar pendiente de un hilo en empresas muy, muy grandes y es lo que tú dices, pero al final, a la hora de tener compañeros donde te puedas sentir cómodo o directores donde te puedas sentir cómodos, eso es más que depende del lugar que del tipo de empresa, ¿no? Porque hay empresas muy pequeñitas donde yo salí corriendo porque el entorno era completamente tóxico, compañeros con los que no se podía trabajar, en los que intentabas aportar algo y te decían, no, esto lo voy a hacer yo y luego a mi manera. Y dices, leña, es un proyecto pequeñito, lo lógico es que haya cierto intercambio y cierta mejora. ¿Cómo? Creo que había una chica que comentaba, Nes, ¿no? De si podíamos hablar un poco de cómo batallar con ese tipo de compañeros. Eso es muy complicado. Eso es muy, muy complicado. Bueno, o un chico, perdón. es muy, muy complicado. Porque si es una empresa grande, pues ten la suerte que haya cierta estructura de que puedas ir hacia arriba y no enfrentarte a esas personas directamente. Pero si es una empresa muy pequeñita, a lo mejor no tienes ese apoyo, digamos, estructural para ello y te tienes que enfrentar tú. Y depende de tu forma de ser, hay gente que es más capaz a la hora de encararse a una persona y dejar, pues a lo mejor las cosas claras, o no tienes el tacto suficiente como para hacer para que la otra persona no crear del problema, crear un problema más grande. Entonces, aquí no hay una solución mágica. ¿Vale? Lo único que puedes intentar hacer es hacer tu trabajo lo mejor posible, intentar que no se enquiste la relación con nadie, intentar buscar a veces soluciones paralelas con recursos humanos. Es muy tóxico, ¿vale? Estoy hablando de compañeros muy tóxicos que van directamente a hundirte, a pisotearte o incluso a, si estáis, me ha pasado, a ofertar ciertos puestos, ¿no? Y que intentando llegar ellos antes, pues intenten pisotear y dejarte mal, ¿vale? Eso al final es o encararte directamente o lo que digo, ¿no? Pues ir a recursos humanos o a tu propio lead o a lo mejor el típico ser un poco pillo y que si tiene un amigo en la empresa o un compañero que es más amiguete del otro, decirle a ver si puedes intentar, a ver si solucionamos esto sin que me pueda encarar con él. Pero es una situación muy complicada. Y sí, como en el cole pidiendo permiso. ¿Alguien quiere hablar? Yo, no por si le servía a Nes, que no sé por cierto si se me escucha. Se te oye. Vale, que yo traté en el psicólogo por esos temas, por tema universidad, porque, por ejemplo, los profesores, hay algunos que ya están muy mayor, que no tienen vocación y tal, y entonces a mí lo que me decía la psicóloga
pues era que me centrase en eso, como en el objetivo final y no en el medio, ¿sabes? En el fin, y que en el medio pues lo iba trabajando con ella, porque al final sí que tienes que tener una mentalidad muy fuerte como para tener como ese coaching, como esa fuerza de voluntad, determinación y etcétera. Pero que también de mi parte te digo que si a lo mejor estás aguantando otras cosas o estás en una situación así compleja o que directamente de salud mental le estás restando mucho, si ve que el objetivo no vale tanto como para dedicar su salud mental, pues que pues se vaya de la mejor forma posible. En plan, si de verdad quiere X objetivo, por ejemplo, ganar experiencia o lo que sea, pues que se enfoque en el objetivo y como que acabe ignorando como a esas personas que se lo impiden, porque claro, nosotros tenemos nuestra vida y cada uno pues tiene sus metas y sus cosas, pero que si eso le está restando mucho de vida, de salud mental y tal, pues que eso, que puede buscar otros sitios, que no tiene por qué quedarse con lo primero. Claro, es que hay gente, por ejemplo, hay gente que tiene más paciencia, puede soportar más presión o menos. Eso ya depende Claro, de por cada eso uno. lo del apoyo psicológico, Mm. porque es como te he dicho, es como que necesitas, entre comillas, un coach, más que nada alguien para aliviarte esa Desahogarte. Mm. carga pesada, sí. Claro, buscar Bueno, apoyo en otros compañeros. Perdón. Bueno, sí, no. apoyo en lo que sea, sí. Bueno, también, bueno, muchas gracias a todos por vuestros consejos y vuestro apoyo. No es que sea una situación que ahora mismo me esté pasando, pero que, bueno, pues que pasa muchas veces. En mi caso concreto, no he estado nunca en ninguna empresa grande, siempre han sido, bueno, cosas de equipos pequeños y tal. Pero me gustaría también comentar una cosa respecto a esto, y es que creo que muchas veces creo que se debería tener en cuenta en la posición en la que estás, ¿no? Y si eres parte si eres parte de una minoría o si eres una persona que te perciben como mujer, la cosa se complica. Y bueno, tú sabes, dependiendo muchas veces no es tanto cuestión de si eres capaz de a lo mejor de tener paciencia o de ser resiliente o de tal o cual, porque es que muchas veces es que la industria de los videojuegos, sinceramente, es un entorno bastante violento Bueno, del para las arte en minorías y sí. para las mujeres en general. Entonces, muchas veces es como, no, es que, y también, no sé, como que muchas veces, por desgracia, también se culpa a la víctima en ese aspecto, de que es que no tiene suficiente resiliencia, ¿no? O que no estoy diciendo que este sea el caso, ¿no? Estoy hablando un poco de la idea que se me viene a la mente de la experiencia también que he tenido, ¿no? Y también creo, por otra parte, también por comentar sobre la charla, que por cierto, muchísimas gracias por esta charla y por dar este espacio, que creo que es importante muchas veces no sobrepatologizar el comportamiento de las personas, porque sin querer, muchas veces, al utilizar este lenguaje, tendemos a justificar el comportamiento de los demás. Y creo que precisamente esta charla lo que ayuda es entenderlo, ayuda a que duela menos y poder lidiar mejor con eso, pero es importante no con ello justificar el comportamiento de los demás, en el caso de que te estén tratando mal, efectivamente. Y nada, poco más. Muchas gracias. A ver, Totalmente también en las de acuerdo. empresas eso se puede llevar a recursos humanos también, que hay varias opciones que puedes llevar a cabo. Yo solo que Claro. eso, que dar esa opción de ayuda barra psicológica, barra que no te hunda, porque al final te están quitando como Vida. parte de ti, de lo que quieres ser, sí, sí, sí. Bueno, Y digo que eso no te hunda. dinero, y si no eres freelance. Sí, no, Hombre, pero si es estás lo trabajando en que... una empresa, supongo que para ir al psicólogo, pues supongo que sí. Que no es justo porque realmente eso no deberías pagarlo tú porque no es culpa tuya, pues sí, te lo compro. Claro, pero eso es lo que Pero es hablamos eso. un poco de las situaciones personales. Si estás en una empresa grande, la empresa grande incluso puede tener psicólogos. Aunque parezca un poco extraño, hay muchas empresas que tienen psicólogos y ayuda para este tipo de cosas dentro del proceso de recursos humanos. Cuando haces, digamos, quieres visualizar ciertos comportamientos de los compañeros, el acompañamiento que te hacen es con psicólogos. Pero también puede pasar que estés en un equipo pequeñito, que quieras coger experiencia y tú sea tu decisión o buscar la ayuda afuera, ¿no? O aguantar porque quieres ganar la experiencia suficiente, ¿no? Para poder optar a otro trabajo, porque a lo mejor es tu primer trabajo. ¿Y qué haces? ¿Me salgo cuando no tengo ni siquiera nada por enseñar? ¿Aguanto?
Entonces, la idea esa que has comentado de buscar ayuda, en algunos momentos sí que puede ser muy importante tenerlo en cuenta. No hace falta que sea un coach o alguien profesional, a veces solo necesitamos. Hablando con alguien en una situación igual, nos desahogamos, ¿vale? Y le podemos incluso... Hay relaciones tóxicas muy tóxicas que no se pueden tolerar y que tienes que salir corriendo o buscar, digamos, cortarlas de raíz muy grande. Pero hay veces que son situaciones laborales tóxicas, pero que tú mismo hablándolas puedes quitarle un poco el hierro y decir, vale, pues mira, lo aguanto porque al final es que ese compañero es, permíteme la licencia, un poco tonto y yo tengo mi objetivo y yo quiero coger experiencia. ¿De acuerdo? Esto, las cosas, lo malo que tiene es que es todo muy general. Luego hay que llegar un poco al contexto, ver la situación de la persona, lo que está sufriendo, su entorno laboral, sus manifestaciones del síndrome, porque claro, lo hemos hablado muchas veces, pero por no repetirlo excesivamente, o sea, compararse no es malo. Nosotros por comparación muchas veces sabemos si estamos creciendo o no, por comparaciones sabemos los logros que estamos consiguiendo, pero cuando lo enquistas, cuando no dejas de compararte y ya no solo estás insatisfecho con tu trabajo, pues lo puedes hacer mejor, sino estás insatisfecho pensando que no vales, es cuando se está creando el problema. Tener síndrome del impostor, de ¿tengo yo síndrome del impostor o no lo tengo? O también de que en situaciones tóxicas también ahí viene mucho a cuento de que ¿realmente me están tratando tan mal o es que yo no soy lo suficientemente bueno o yo no tengo suficiente aguante o no soy lo suficientemente profesional para ser capaz de lidiar con esta situación? A ver, también, ¿verdad? Hay formas objetivas de responder a esa duda. Has dicho, ¿de verdad me están tratando tan mal? Si te dicen, no sirve lo que estás haciendo, ¿vale? Sí, o sea, si te tiran tierra encima, en vez de pedirte cambio de forma objetiva, esto podrías hacerlo de tal forma, de tal otra, has probado hacerlo de tal manera o de tal otra, eso no es tratarte mal. Tratarte mal es decirte, esto es una mierda. Si te dicen esto es una mierda, sí que te están tratando mal. No es que tú no valgas, es que para empezar esa persona no tendría que estar ni dirigiendo a nadie, ni colaborando con nadie. Tendría que estar solo en una cueva trabajando para sí mismo. Porque tú no puedes estar tratando mal a la gente. Es que es lo que hablamos un poco de siempre, ¿no? El síndrome del impostor te puede hacer ver que te están tratando peor. Esto, lo que has dicho tú, no hay que patologizar, ay, no me sale la palabra, Patologizar a las personas porque les quitas hierro a cómo se están comportando. Pero el síndrome del impostor nos puede hacer creer que nos están tratando peor de lo que nos están tratando. Porque no todo el mundo, no significa ser amable o no, pero hay gente que cuando te da feedback es más seca que otras personas y no lo están haciendo de forma agresiva porque te estén criticando o dando tu mal feedback. Sencillamente, pues hay culturas que son más secas, estás trabajando para todo el mundo y tú también, lo que vemos, las estrategias, ¿no? Para gestionarlos y tal, también tienes que hacer ejercicios de cómo recibes el feedback que de verdad has recibido, si es positivo, si es negativo, cómo te lo han dicho, si depende de la persona, si no, y contextualizar, ¿vale? Porque es muy importante ver la situación que estás para ver si de verdad lo estás sufriendo, si de verdad te han hablado mal, si de verdad te has tenido un error que tienes que mejorar, o si solo es que tienes una inseguridad latente. Entonces, ahora creo que hace justo nada, alguien me preguntaba de qué podíamos hacer para practicar el combatir, ¿no? el síndrome, y aunque a lo mejor lo he pasado muy por encima porque era rápido que no teníamos tiempo, aunque se nos está alargando la cal ahora, una cosa que es muy buena es valorar nuestros logros. O sea, todo el mundo, laboralmente, estudiando o en cualquier carrera profesional, conseguimos ciertos logros. Pues en ese momento que hemos conseguido un logro, aunque sea acabar un dibujo que digas, vale, estoy medio contento en ese momento, sentarte y valorarlo y disfrutar de ese momento, ese pequeñito logro, te ayuda un poquito a tener más seguridad en ti mismo y a aprender a valorarte. Es muy difícil, pero es lo que también hemos comentado, ¿no? Yo nunca he presentado un diseño completamente contento, pero sí que he presentado diseños de, vale, esto sirve, y en ese momento me siento, lo veo y digo, es que está bien, está presentable, hemos llegado a un buen punto, he trabajado. Pues es cuando empiezas a valorarte a ti mismo. Es un ejercicio que puedes hacer incluso todos los días. Cuando acabas de decir, hoy he estado 3 horas, oye, pues para ver estas 3 horas ha quedado bien la ilustración, he llegado a buen punto. Los colores, la programación, mira, no se me rompe, no me salta el Unity del Unreal, he conseguido que todo se mueva.
Entonces, el control de logros, ¿no? Y por muy pequeñitos que sean, y también que los que te vas poniendo sean asumibles, porque claro, si siempre tienes una meta a largo plazo, nunca llegas y nunca la valoras. Pero si tu meta es mi primer trabajo, mi primera ilustración, entrar en un proyectito indie, hacer cositas más asumibles, tu cabeza es como un videojuego, ¿no? La carrera de diseño, ¿no? De cuando si vas dando feedback a cierto poquito tiempo, te mantienes más enganchado, más motivado. Pues esto es lo mismo, pero aplicando, gamificar tu vida, básicamente, ¿vale? Eso es algo que se puede hacer todos los días. Mira, pregunta, es que he tenido que irme corriendo, me ha dado lo a fuego y demás, estoy en Montequinto, me han llegado, no sé de dónde, pero tiene que estar viendo algo en algún sitio. Y no sé si habéis hablado de esto, pero pregunta ahí Laura, que qué podemos hacer para combatir un poco, qué práctica podemos hacer, ¿no? Para combatir. Sí, estábamos hablando de eso. Estábamos eso, hablando vale, de eso. digo, no sé si... Los logros asumibles, ¿no? Sí, las metas, ¿no? Con cabeza. Porque a veces es muy difícil, ¿no? Valorarnos, ¿no? Porque es muy fácil decirte, no, pero es como cuando estás en una situación depresiva y te dicen, pero tío, ríete. Y tú dices, pero ¿cómo voy a reír? Pero tú me has visto cómo estoy por dentro, estoy roto. ¿Vale? Pues esto es parecido. El que te digan nadie es perfecto, pues a lo mejor no te relaja porque dices, ya sé, nadie es perfecto, pero yo lo estoy haciendo mal. Yo la he cagado hoy y hoy me ha salido mal. Pero sí que pueden haber momentos objetivos de tu vida en el que has hecho una buena ilustración, has hecho un buen código, has hecho un buen diseño y sentarte y valorarlo, ¿no? Incluso que si alguien te diga muy chulo, porque internet es internet, y digamos que la gente está esperando poder quejarse de algo, ¿no? Entonces tú haces una ilustración, no te quedes con los 200.000 que te dicen que es una caca, porque hay 200.000 personas que dicen que es una caca todo. Quédate con lo bueno, ¿vale? Que al final, si le ha gustado a alguien, es que tiene cositas buenas. Para mí un gran consejo es huir de las redes sociales. Sí. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Que yo, por ejemplo, una cosa, lo que digo de ser amigos del más o menos, he escrito por ahí que se trata de ver cada trabajo como parte del camino. O sea, tú no puedes decir, si tardo 1 hora en llegar andando a un sitio, ¿vale? Tú no puedes dar 2 pasos y decir, es que no he llegado todavía. Bueno, pues es que hay un trayecto, es que tienes que llegar, ¿no? Pues cada paso, mientras no te tuerzas el tobillo y te caigas al suelo, vas bien. ¿Que te gustaría dar zancadas más largas, ir más rápido, lo que sea? Puedes tener problemas en los zapatos, problemas pulmonares, puedes tener muchas cosas que te impidan llegar al sitio que quieres llegar en el tiempo que quieres llegar. Pero lo importante es que estás yendo, estás caminando, no te has quedado sentado en un sitio. De modo que cada vez que hacéis un trabajo, estáis, pues eso, estáis esforzándoos por hacer las cosas que queréis hacer y llegar a donde queréis llegar. Si tenéis eso en la mente cuando hacéis algo que no os convence, pues desde mi punto de vista lo que hay que decir es decir, bueno, pero estoy haciendo algo, ¿vale? Ya me saldrá mejor mañana, ya me saldrá mejor al otro. Preguntan también, si no uso las redes sociales las tenéis que usar como escaparate, pero no para buscar apoyo. ¿Vale? ¿Y dónde puedo buscar apoyo? ¿No? Ahora, pues hay muchísimas comunidades. Por ejemplo, yo estoy dentro de una comunidad, yo soy de Valencia, y estoy dentro de una comunidad que hacen, pues, una vez al mes se hace una reunión donde viene mucha gente para hablar de videojuegos, se hace una presentación de proyectitos indie, va gente senior, gente junior, a veces se trae, por ejemplo, la última vez vino la productora de Blasphemous, ¿no? Un poco a dar la charla. Entonces, un poco para, digamos que intercambio social, intercambio laboral, ¿no? Pues eso, perdón. ¿Eso es de contact? De contacto, sí, de contacto. La asociación. No. La asociación es Valencia Meetup algo. Que a veces no hace falta irse muy lejos a donde puedo encontrar apoyo. Al final, la misma comunidad te puede dar apoyo. Y si tú... algo muy importante es que tú puedes creerte que estás muy solo, pero nunca estás solo. Aunque te pueda parecer que, por ejemplo, yo soy el tercer contacto, ¿no? Que puedes tener en LinkedIn. Pues yo he pedido ayuda así de, oye, mira, esto tal, no sé qué. Esforzarte para dar un primer paso y preguntar, que es muy difícil. Hay que perder el miedo porque siempre puedes
con esta idea siempre puedes encontrar gente, porque hay gente amable alrededor, o sea, hay esperanza en la vida y en la humanidad, de verdad. Y a mí me ha ayudado gente que no me esperaba que me ayudara y que me parecía muy lejana. Solo porque me he atrevido incluso a hablar con esas personas y he recibido apoyo. No hace falta irse muy lejos de una red social, de un foro, sino mismo esta misma comunidad, un mensaje privado, puedes preguntarle a alguien y esa persona puede escucharte un rato, hacerte una call rápida cuando pueda, o puede abrirte una puerta hacia una oferta laboral. O sea, al final es una comunidad por algo. Pues sí, tal cual. Hay gente que Aquí se en está Sevilla, por yendo. ejemplo, aquí en Sevilla están diciendo ahí que eso, que hay charlas y bueno, en Arcade Bar charlas no son reuniones para conocer gente y tal. Y es que eso, o sea, Son la los salud mismos de mental, Sevilla. Es que hacen conjunto, no son los mismos, pero han hecho cosas conjuntas. Incluso los de Valencia se han ido a Sevilla y de Sevilla han venido aquí. eso. Es que conozco a los que organizan ese tema. Y por eso te preguntaba que si era Beer Contact. Que es lo que tú dices. Yo creo que si os centráis en las comunidades más que en las redes sociales, porque estáis enseñando vuestros dibujos al viento y puede llegar gente muy mala a daros su opinión. Por ahí comentaba, creo que era Natalia, que decía, a mí me dicen que mi dibujo se parece al primo de, ¿no? Eso típico que hacías el Pato Donald de chico y te dicen, parece el primo del Pato Donald, ¿no? No, me refería en el aspecto positivo de que mi profesor de Bellas Artes, en plan, lo mismo tú hacías un retrato y en vez de a lo mejor tu compañero te salía el primo de tu compañero o el tío, en plan, que se daba un aire, pero que, no sé, a lo mejor le faltaba la nariz que no era perfecta o las cejas o lo que sea. Y lo que me decían es, mira, si se da un aire, ya está bien. O si la mano a lo mejor tú te enfocas, pues yo qué sé, en ese momento yo era muy de hiperrealismo, de que tenga todos los huesos, de que tenga todos los de estos, y me decía, ¿parece una mano? Pues ya está. Sobre todo por el tema de selectividad, que es 1 hora y media de dibujo así realista y no te podías tampoco como enfocar. Segura. De hecho, Con sobre las redes Selectividad sociales. ¿El qué? Perdón. No, sobre las redes sociales me gustaría solo acabar con el meme este que se ve mucho en internet de que entra alguien diciendo, guau, me gustan las galletas. Y le contesta a alguien, entonces odias los gofres. Que internet y las redes sociales es gente que está dispuesta a decir, me gusta Superman. Entonces no te gusta el Capitán América. A ver, por favor, que es un hobby, me gustan los dos. No, si quieren discutir, entonces el hate, la negatividad ahora es prácticamente sinónimo de redes sociales. Y como creativos nos podemos enfocar de 5 personas hoy me han dicho que mi dibujo no vale. Bueno, pero tienes 1000 me gustas, céntrate en los 1000 me gustas, que es muy fácil centrarte en lo negativo. Tener mucho cuidado con las redes sociales que crean muchísimos problemas y digamos que impulsan muchísimo el síndrome del impostor, ¿eh? Muchísimo. Sobre todo cuando de escaparate. Hace poco leí a alguien que decía algo así como, no recuerdo quién era, ¿vale? Pero decía algo así como, bueno, si tú no tienes 10.000 seguidores, no trabajes tus redes sociales pensando que de eso va a depender tu futuro, ¿vale? Está claro que si tienes 10.000 seguidores, oye, la cosa te ha ido bien con ese tema y vale, entonces está muy bien que te centres en intentar potenciar esa vía de captación, pero si tienes 100, 200, 300, 1000, eso no es nada. O sea, no es nada en el sentido de que, y no es culpa tuya, son los algoritmos, son que a lo mejor hay gente que te ha dado a seguir y no le da la campanita, le da a seguir simplemente y no ha vuelto a darle me gusta nunca, así que su algoritmo no le enseña nunca cosas tuyas. O sea, es eso, es irte a cualquier sitio del mar y tirar la caña, sin saber si ahí hay algo que vayas a pescar. Así que se trata de eso, de entender que, oye, si cae la flauta, vale, pero si no, no te puedes obsesionar con eso, con los me gustas que tenga, con si gustas más, gustas menos. No. Es muy difícil no centrarte en lo negativo porque todo el mundo tiene tendencia. O sea, es como lo que vuelvo a repetirme, lo de cuando te dicen, pues sonríe, ¿por qué estás triste? Sonríe, es prácticamente eso.
es como ir contra la pared, pero es un ejercicio que tenemos que hacer. O sea, hablábamos de cosas que podemos hacer todos los días, pues centrarte en el feedback positivo en vez del negativo, hacer un esfuerzo en ello es una cosa que sí que podemos hacer nosotros todos los días. Pues sí. Pues yo creo que podemos ir cortando porque se nos ha ido media hora de lo que esperábamos y además ya se está yendo la gente. Lo entiendo, lo entiendo. Que nada, Rafa, muchísimas gracias por este ratito, porque como ves nos hacía falta a todos hablar de ello. Creo que era muy fácil empatizar con lo que venías a contar y bueno, creo que algunos esta Espero que os noche... haya gustado, que habéis sufrido la novatada de mi primera charla. Así que nada, bueno, lo dicho, si cualquier cosa, por nuestra parte tenéis la comunidad de Seiken Learning, cualquier cosa que necesitéis, que queréis compartir y demás, ahí tenéis un grupo de 100 y pico personas, no sé decir cuántos somos ahora mismo. 171 miembros somos aquí en Seiken Learning. Y luego en Seiken Studio, igual, que es otra plataforma. Esta está más centrada en formación y búsqueda de empleo, ¿vale? Que es la plataforma privada que tenemos de quienes os apuntáis a los cursos. Y luego tenemos la otra, que ahí podéis invitar a todo el que queráis, ¿vale? Que es la de Seiken Studio, la amarilla. Y ahí somos ya 645 personas. Nunca nadie hasta el momento ha soltado una faltada por ahí que yo sepa. Así que desde mi punto de vista son dos sitios donde podéis hablar con tranquilidad, exponer lo que queráis y buscar apoyo, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias a todos por venir y seguimos hablando. No sé si quieres decir alguna cosita para despedirte, Rafa. No, dar mucho las gracias, de esperar veros pronto en otra masterclass y lo dicho, estoy a un mensaje privado de Discord. No he dicho nunca que no ayudar a nadie. Puede haber pasado que diga hoy no puedo, mañana, mañana te contesto o mañana tenemos la cal. Pero yo, por ejemplo, como mi entrada laboral ha sido muy complicada en un principio, estoy totalmente abierto a cualquier persona que me pueda preguntar o ponerse en contacto conmigo. No tengáis nunca miedo a intentar interactuar con las personas que tenéis alrededor, de verdad. Pues nada, pues muchísimas gracias. Venga, buena tarde. Buen Chao, fin chao. de... Hasta luego. Chao.